Es un gusto estar aquí, por supuesto, en este que es su espacio informativo de las 8 de la noche, como siempre, invitando a que se quede con nosotros para que en los próximos minutos usted esté muy bien informado de todo lo que sucede, de lo que acontece en Yucatán. Recuerde ponerse en contacto, nos interesa mucho sus opiniones y también sus comentarios. Comuníquese a la línea el 940-7600. Un gusto, por supuesto, compartir esta mesa de información con mi amiga y compañera Lenny Magalla. Lenny, muy buenas noches. Carlos, ¿qué tal? Buenas noches, es un gusto estar contigo, por supuesto también con todos ustedes que noche a noche nos están sintonizando por su canal Tele Yucatán Te Informa, ya sea a través de la señal o también por las redes sociales. Estamos en Facebook como Tele Yucatán. Nosotros nos encontramos completamente en vivo desde las instalaciones de Tele Yucatán en la calle 33, Avenida Pérez Ponce por 56 Centro. Se puede comunicar con nosotros no solo con el teléfono del estudio que Carlos ya les proporcionó, se los recuerdo, es el 940-7600, también se puede comunicar con nosotros a través de las redes sociales. Y ahora sí nos vamos directo con las noticias. Yucatán consolidando acciones en temas de transparencia, participación ciudadana y también temas de rendición de cuentas. El gobernador Mauricio Vila Dosal firmó la declaratoria de gobierno abierto. Con esta acción se busca precisamente un gobierno participativo, en donde los ciudadanos puedan ser parte de las decisiones que se toman diariamente. El gobernador Mauricio Vila Dosal y el comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Francisco Javier Acuña Llamas, firmaron la declaratoria Gobierno Abierto, modelo de gobernanza basado en los principios de transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana. El titular del Ejecutivo resaltó los últimos índices de transparencia, donde Yucatán ocupó el tercer lugar nacional en este rubro. A mí siempre me preguntan y me preguntaban cuando era yo alcalde y me lo preguntan ahorita que soy gobernador, siempre me dicen, oye, Vila, ¿qué hacen allá en Yucatán que no tienen los problemas que tenemos todos los demás? Y yo siempre les he dicho, miren, Mérida, Yucatán es un estado de alta participación ciudadana. Los gobiernos siempre estamos observados, siempre somos criticados, siempre somos apoyados por la sociedad civil, y la realidad es que ese sentido de identidad y esa participación es lo que hace totalmente diferente a Mérida, Yucatán, de todos los lugares del país. Y eso es algo que tenemos que fomentar y es algo que tenemos que conservar, y con esta iniciativa de gobierno abierto creo que lo estamos llevando. Hace una semana se publicó los índices de transparencia y disponibilidad de la información fiscal de las entidades federativas, y a solamente 9 meses de gobierno logramos tener la calificación más alta en la historia de Yucatán, un 95.48, con lo cual no solamente tuvimos la calificación más alta, sino que nos ocupamos como el tercer estado más transparente de todo el país. Solo llevamos 9 meses, vamos a seguir trabajando mucho acá con la Contralora, a la cual felicito porque está haciendo un muy buen trabajo, no solamente en el tema de auditorías, no solamente en el tema de los nuevos procesos de transparencia que estamos siguiendo, sino que también en la relación con los organismos autónomos como es el INAI. Los comisionados presidentes tanto del Instituto Nacional de Transparencia, Francisco Acuña Llamas, como el comisionado presidente del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, Aldrin Briceño Conrado, coincidieron en que el gobierno abierto es un modelo de vinculación entre gobernantes y sociedad para buenas decisiones basadas en necesidades. Tiene que ver con el compromiso de los gobernantes de reentenderse con la sociedad. Y por esa razón, aunque un gobernante no puede decirse sorprendido por lo que le toca, por lo que recibe de lo que le dejaron, porque se supone que de tantos años o de tantos meses de buscar el gobierno, tuvo un análisis durante la campaña de lo que iba a recibir y sabía que había muchas cosas que estaban mal y que otras se podrían superar mejor. Lo que sí le toca al nuevo gobernante o al gobernante moderno es entender que siempre hay una textura abierta a sus planes y proyectos de gobierno. Gobierno abierto genera mayores insumos al gobierno para responder a nuevas ideas, demandas y necesidades, ya que estas ideas, soluciones y propuestas se producen en la inteligencia social de cada una de nuestras comunidades, con un ingrediente fundamental, el compromiso ciudadano de trabajar en la solución a las problemáticas sociales.
Con imágenes de Luis Medina, el reporte es de Irving Hill, Teleyucatán te informa. Graves patologías se pueden presentar en las niñas, niños y también en los jóvenes como consecuencia de una mala alimentación. Estas son las acciones que el gobierno del estado realiza para mejorar el entorno y la calidad de vida de estos pequeños. La secretaria general de Gobierno, María Fritz Sierra, instaló el Consejo de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado, cuya función será combatir el sobrepeso y obesidad infantil, así como la desnutrición en comunidades donde hay más pobreza. En representación del gobernador Mauricio Vila Dosal, manifestó que desde el inicio de la administración se firmó el Pacto por la Primera Infancia, que creó un nuevo programa para fortalecer la alimentación de los menores en los municipios. Adelantó que en agosto iniciará un nuevo programa de alimentación infantil a cargo del DIF estatal, que entregará apoyos alimentarios acompañados de promoción, orientación y educación, así como seguimiento nutricional a la niñez. Contamos con el programa de educación alimentaria Peso Saludable, que no solo incluye a niños con desnutrición, sino también con sobrepeso y obesidad. También se les realiza pruebas de anemia y en caso de ser necesario, se les brinda seguimiento personalizado. Al día de hoy se han atendido a más de 27,000 niñas y niños en más de 80 municipios. De la misma manera, arrancamos la estrategia Eje Nutricional, en el que por primera vez cada municipio del estado deberá contar con un nutriólogo que evalúe y opere los programas de alimentación del DIF estatal. A la fecha, 58 municipios se han sumado a este programa. El coordinador de vinculación del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, Disciplina Nacional, Daniel Ponce Vázquez, afirmó que también se tiene que abatir cualquier tipo de violencia en contra de menores de edad. La violencia no conduce a la libertad, conduce a más violencia. Y ahí necesitamos encontrar formas amorosas, creativas. No lo sabemos, formémonos, que es una tarea fundamental, porque tiene consecuencias. La niña difusora de los derechos de los niños, Victoria Candila Pérez, expresó que hay que crear estrategias para transformar el entorno de los niños, niñas y adolescentes. En este gran encuentro de niños de México, abrimos nuestra mente y corazón a través de las palabras, compartimos lo que sentimos y propusimos acciones. Por eso, quiero explicarles por qué considero que un niño, niña o adolescente debe ser escuchado y tomado en cuenta. Nosotros los niños tenemos que contar nuestros temores, con confianza y libremente a quienes más nos aman, para que nos orienten cuando nos sentimos desesperados o con miedo, y no vayamos con personas equivocadas que puedan darnos información errónea. Con imágenes de Luis Medina, Irving Hill, Teleyucatán te informa. Y tras la reciente aprobación de hasta 60 años de cárcel a quien cometa feminicidio, esto por el Congreso local, la secretaria general de Gobierno, María Fritz Sierra, consideró que a pesar de esto siempre hay que apostar a la prevención y a mantener la seguridad que prevalece en Yucatán. Lo que deseamos es que no ocurran. Desde luego que si ocurren hayan las penas justas, suficientes, pero como autoridades y como ciudadanos tenemos que apostarle a la prevención. La prevención es para que el delito no ocurra y en eso tenemos que trabajar, en una educación desde las escuelas, desde nuestras casas, en una sociedad como la nuestra, que es una sociedad de paz. Tenemos que trabajar y apostarle mucho a la prevención del delito. Todo lo que abone, como te decía, todo lo que abone para inhibir el delito es bienvenido. Baja California es una región llena de espacios mágicos y de imponente belleza que invitan a realizar un sinfín de actividades. Baja California se distingue como destino turístico por sus bellezas naturales, gastronomía y su riqueza cultural. Para hermanar a las dos penínsulas, se presentó a Baja California como nuevo destino turístico. La secretaria de Fomento Turístico, Michelle Friedman,
enfatizó que con este tipo de alianzas se fortalece el turismo en ambos estados. Nosotros no vendemos destinos, vendemos experiencias. Y la experiencia gastronómica es una de tantas experiencias que se pueden dar en Baja California. Experiencia, por ejemplo, de turismo de naturaleza. Somos número 1 en turismo de salud y son diferentes actividades. Se presentaron vinos, cervezas artesanales, gastronomía, entre otros elementos a los invitados especiales. Con imágenes de Juan Velázquez, el reporte es de Álvaro Martínez, Teleyucatán te informa. Antes de irnos a la pausa comercial, queremos mandarle un saludo al señor Víctor Castillo, que nos ve desde la Colonia México. Le agradecemos su preferencia y, por supuesto, le mandamos muchos saludos. Ahora sí nos vamos a una pausa comercial. No se despegue, que aquí tenemos más información. El gobierno del estado de Yucatán puso en marcha la primera etapa del programa Médico 24/7 en el interior del estado, el cual te ofrece orientación médica gratuita y medicamentos para que tengas atención durante los días, noches, fines de semana y días festivos en los que esté cerrado el centro de salud de tu comunidad. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. Nos han hecho creer que aquí solo hay chairos o fifís. Pero en México vamos más allá, porque todos los días hay gente poniendo manos a la obra, ganando batallas, siendo la solución y no el problema, saliendo adelante, levantando la voz, rescatando nuestra humanidad, conservando nuestras voces. Ni chairos ni fifís, somos mexicanos. El color de México es la suma de nuestras luchas. Movimiento Ciudadano. Tú serás el invitado especial a un paseo por todas las fiestas tradicionales de nuestros pueblos yucatecos para conocer de cerca sus hermosas costumbres. Así que prepárate porque estaremos de fiesta en fiesta los sábados a las 6 de la tarde por Teleyucatán. Y la muestra más grande del sureste, la Expoferia del Comercio, llega con gran expectativa en Yucatán. Más de 2 décadas de presencia, una importante derrama económica y más de 400 expositores de diferentes giros serán parte del escenario que avalan de nueva cuenta este evento. Una derrama de alrededor de 80 millones de pesos se espera durante la 21ª edición de la Expoferia del Comercio, que por primera vez se llevará a cabo en el Centro Internacional de Congresos y Convenciones del 10 al 13 de octubre. Definitivamente es la feria más importante del sur del país, ya no podemos decir del sureste, porque al final de cuentas ya a través de los 21 años que ya va a cumplir, pues ha sido una feria consolidada, a la cual pues nos enorgullece mucho porque pues bueno, ha venido gente de otros estados, de otras cámaras, de otros estados, de otras ciudades, a ver la feria, a tratar de ver qué estamos haciendo aquí para poderlo replicar en sus ciudades. Como parte del cambio de sede, se tomó la decisión que el escaparate comercial cuente con un concepto y una temática, que en esta ocasión será la aventura de comprar. Son más de 400 expositores de diversos giros comerciales, como artesanías, calzado, tecnología, turismo, joyería, moda, entre otros, los que participarán en la Expoferia del Comercio 2019. Más de 300,000 personas se espera que acudan a esta expo, en la que, de acuerdo a estadísticas realizadas en ediciones anteriores, el 85% de los consumidores adquiere un producto o servicio. Con imágenes de Joaquín Martínez, Maribel Vega, Teleyucatán te informa. Cómics, torneos, videojuegos, concursos, cosplay y más encontrarás en esta convención. César Gómez nos tiene todos los detalles. La convención de cómics, anime, sci-fi y videojuegos más importante del sureste este fin de semana en la convención Tsunami 2019. ¿Quieres saber de qué se trata? Aquí está la siguiente información. El evento está dirigido a toda la familia y a los fans del mundo anime. El Tsunami se realizará el sábado 13 y domingo 14 en el Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI y contará con diversas actividades del universo cosplay. Es tanta la popularidad de la convención que se realiza en Yucatán 3 veces al año desde hace más de una década. Entre las actividades que tendremos, habrá clases de japonés, clases y concursos de dibujo por parte de la Escuela Reanima. También habrá concursos de cosplay, en donde el grupal tendrá un premio de 2,500 pesos. También habrá venta de artículos en el área de soft commerce, concursos de juegos de cartas y torneos de videojuegos con jugosos premios en efectivo. Habrá torneos de trading card games, tanto Vanguard, Pokémon y Yu-Gi-Oh! Habrá torneos de videojuegos.
Hay torneos muy importantes, pues hay mucho dinero en efectivo para los premios. Entre ellos está Fortnite Battle Royale Competitive 3.0, donde el premio es de 12,000 pesos en efectivo. Y Gears of War 4, donde el premio es de 9,000 pesos en efectivo. Además, se contará con la presencia de los actores de doblaje del elenco de la serie My Hero Academy, Pepe Vilchis, Rafael Escalante, la cosplay internacional Yang Wan y youtubers reconocidos en el extranjero como Ricardo Taku, entre otros invitados especiales. Con imágenes de Efraín Rodríguez, César Gómez, Teleyucatán te informa. Y a continuación, una historia que empezó hace 11 años y que inició soltando un globo como una promesa en el atrio de una iglesia. Hoy es el primer año que toma un giro diferente, el nombre del Festival del Globo Maya, en el cual participan globeros de Tacmec, Michoacán, Veracruz y también de Ciudad de México. Globos de hasta 12 metros de alto, con formas y colores diversos, se elevarán hasta 2,000 metros de altura en el primer Festival Globo Maya que se efectuará el 10 y 11 de agosto en Tacmec. Esta historia empezó hace como 11 años. Nosotros empezamos a soltar globos como una promesa en el atrio de la iglesia, en este caso pues cada 9 de agosto. De ahí pues vimos que no le gustaba a la gente y fuimos creando otros diseños y cada año modelos diferentes, figuras. Hace un par de años se decidió convertir la tradición en honor a su santo patrono San Lorenzo en un festival, pero este es el primer año que toma el nombre de Festival Globo Maya, en el que participarán globeros de Tacmec, Michoacán, Veracruz y Ciudad de México, quienes elevarán una veintena de globos. El globo más espectacular que va a ser el cierre del evento es un promedio de como de 2,500 farolitos. En este caso pues es un tema en este caso es San Lorenzo. El globo tiene como 12 metros de altura y se le llama Painel, que son lo que va a formar la imagen de San Lorenzo, que tendría 2,500 farolitos. Elaborar los globos no es fácil, pues se requiere paciencia y dedicación. Dependiendo del tamaño y la complejidad, pues es el tiempo. Puede ser desde un día pues hasta un año. Una vez que se elevan, dependiendo de su tamaño, se pueden observar durante 7 minutos y hasta 1 hora en el cielo. En el festival, podrá elevar su propio globo con un costo de 50 pesos o elaborarlo en el taller que se impartirá el sábado a las 10 de la mañana en el Palacio Municipal. El costo va a ser 50 pesos. Nosotros entregamos lo que es el material y aparte el conocimiento, en el caso de elaborar el globo. Con imágenes de Joaquín Martínez, Maribel Vega, Teleyucatán te informa. Le platico que en el siglo XXI se lleva a cabo el programa Vive el Verano Cultur, en donde las niñas y niños se divierten con diversas actividades. Una boa constrictor llamó la atención de los niños que acudieron este jueves al Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI a participar en el programa Vive el Verano Cultur. Los pequeños que visitaron el módulo de la Unidad de Vida Silvestre del Parque Científico de Yucatán se acercaron a la serpiente y hasta se tomaron la foto del recuerdo, pero antes conocieron más a fondo algunas de las características de este reptil escamoso. Los animales los traemos para acercarlos un poquito a ellos y que pierdan ese miedo, ¿no? De pronto pensamos que todas las serpientes son venenosas y pues les tenemos miedo y vemos una serpiente y pues enseguida piensas en matarla, ¿no? Entonces la idea es explicarles un poquito sobre ellas, que las conozcan, que sepan que no todas son venenosas y que no todas son peligrosas. Incluso las serpientes venenosas tienen un papel importante, ¿no? en nuestro ecosistema. Preguntan si es venenosa, para empezar, si los puede morder, si los puede matar, que si es cierto que se los puede comer. Entonces pues tratamos igual de acabar un poco con esos mitos, ¿no? Ahí sí preguntan que qué comen, que cuánto llega a medir, que si dónde se la pueden encontrar. Son como que sus inquietudes. Oye José, ¿qué aprendiste hoy aquí en este stand? ¿Qué comen? ¿Qué es lo que come la boa? En natural, ratones, hasta conejos. Y en cautiverio, ratones, hámster que se compran en la tienda. Oye, ¿a ti no te da miedo las serpientes? No. ¿Te gustan? Sí. ¿Qué más preguntaste? ¿Cuál ha sido la más grande que han capturado? ¿Y qué te dijeron? Una boa de 3 metros. Oye Arturo, ¿qué sentiste en que te pusieron la boa? Se siente rico. ¿No te dio miedo? No. ¿Te gustan los animales? Estoy acostumbrada a agarrar a los animales peligrosos. Oye Oscar, ¿te gustan los animales? Sí. ¿Cuál es tu animal favorito? La serpiente de cascabel. ¿Qué animal es tu favorito? Es la serpiente porque es depredadora, pero también
es muy ágil y muy sigilosa. Estabas haciendo preguntas, ¿qué preguntabas de la boa? Que sí es cierto que puede comer personas y hasta un cocodrilo. Que no puede ser posible, y aparte que algunas serpientes son grandes pero que no se comen las personas. Natalie Zelaya dijo que en el módulo que forma parte de las actividades del programa recreativo de verano, los visitantes también pueden aprender sobre la fauna de la región. También tenemos un mariposario móvil en donde mostramos a las especies de mariposas que tenemos en el estado. Aquí, por ejemplo, les mostramos parte del equipo que utilizamos para hacer monitoreo de fauna, como son las cámaras trampa, las redes herpetológicas, los ganchos herpetológicos, los binoculares para hacer censos de aves, algunos de los registros que tenemos, ¿no? Por ejemplo, de fauna, como son las huellas, los huesos, etc. Con imágenes de Efraín Rodríguez, Maribel Vega, Teleyucatán te informa. Que los niños y niñas se acerquen para poder conocer las acciones que permitan protección y también conservación de la tortuga marina. Estos son parte de los objetivos en esta actividad que se pone en marcha precisamente en Vive el Verano Cultura. Cómo contribuir a la conservación y protección de la tortuga marina, además de la importancia de reforestar, formó parte del aprendizaje de los visitantes en el módulo de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, que se desarrolla en el catálogo de actividades del programa Vive el Verano Cultura en el Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI. Que los niños se acerquen un poco a la cuestión de la protección y conservación de la tortuga marina y al programa Arborizando Yucatán, en la cual estamos dándoles unos juegos en los que ellos pueden empezar a interactuar y saber, por ejemplo, cuáles son las problemáticas que se tienen en la conservación y la protección de la tortuga marina y que interactúen con algunas especies, claro, de flora, de fauna. En este caso tenemos un memorama de aves para que ellos vayan conociendo las aves que tenemos aquí en el estado de Yucatán. Y también tenemos otro juego que es la lotería de la protección de la tortuga marina. Los niños que participaron en estas actividades compartieron su aprendizaje con las cámaras de Teleyucatán. Que no hay que escarbar en cualquier lugar de la arena porque podemos encontrarnos con los huevos de las tortugas. Oye, Paulo, ¿qué has aprendido en este stand? Que no hay que maltratar a las tortugas, que no hay que escarbar los huevos de las tortugas. Si no se pueden romper o morir por el calor que hay. Los pequeños también invitaron a quienes no han acudido a disfrutar de las actividades de este programa recreativo que lo hagan pronto, ya que culmina el 19 próximo y estará abierto de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Que vengan porque hay muchas cosas bonitas por aprender. Que vengan a ver que está chido esto. Con imágenes de Joaquín Martínez, Maribel Vega, Teleyucatán te informa. Nos vamos a una pausa, enseguida estamos de regreso con mucho más. Mate, renta, venta y sastrería. Contamos con lo necesario para que luzcas elegante en tu evento. Te esperamos en la calle 72, número 400D por 33B, Avenida Reforma frente a la Plaza de Toros. Teléfonos 920-0892. Mate, exclusivamente Masters en etiqueta. Llega Teleyucatán, el mejor recital de tu vida. Un recital pero de golpes, porque el deporte más espectacular del planeta ya está aquí. Mayan Fight. Conoce a las nuevas figuras de las artes marciales mixtas. Las citas son los sábados a las 9 de la noche en el octágono de Teleyucatán. Qué gusto que siga con nosotros en Teleyucatán te informa, y a todos los apasionados por las artes muy atentos, ya que se presenta la convocatoria Teatro Escolar Yucatán 2019-2020. Para crear nuevos públicos, productores, directores y artistas, se presentó la convocatoria del Programa Nacional de Teatro Escolar Yucatán 2019-2020. Directores y artistas beneficiarios de ediciones anteriores compartieron sus experiencias para incentivar la participación de los interesados. Andrea Herrera,
Juan de la Rosa, Víctor Belmont, Mabel Vázquez hablaron de lo interesante que resulta participar en la convocatoria. La directora de Desarrollo Artístico y Gestión Cultural de la Secretaría de Desarrollo Social, Ana Ceballos Novelo, dijo que se extenderá la convocatoria a los municipios. No solamente están los actores, como bien dice, sino está el director, está el productor, el iluminador, el escenógrafo, el que se encarga del vestuario. Y como comentábamos ahora, no ha sido una convocatoria fácil, ha sido una convocatoria polémica, claro. Que no es perfecta, es perfectible, flexible, lo cual ha ido desarrollándose a la par con la evolución del proyecto, ¿no? Creo que eso es muy noble también, ¿no? Como parte de la convocatoria, se realizarán 40 funciones en diversos foros de Mérida, Junucma, Izamal, Mashcanú, Tatsiu, Tecó, Telchac y Tixcocop. Con imágenes de Juan Velázquez, el reporte es de Álvaro Martínez, Teleyucatán te informa. Maternidad, el derecho a elegir, significados y experiencias de mujeres mexicanas que eligieron no ser madres. Un libro que presenta los resultados de una interesante investigación que se realizó a través de entrevistas a mujeres que decidieron no incluir la maternidad en su proyecto de vida. El libro Maternidad, el derecho a elegir, significado y experiencias de mujeres mexicanas que eligieron no ser madres, es el resultado de su historia y decisión que tomó hace 25 años su autora Rocío Quintal López. La tasa de fecundidad tiene una tendencia decreciente en el mundo. En México también está a la baja, porque de 7 hijos por cada madre, en 1960 se redujo a 2. El movimiento feminista es factor, así como la construcción de una cultura de reconocimiento, aprobación y ejercicio de derechos de las mujeres, explicó. La publicación aborda los significados, motivos y efectos asociados a la decisión de mujeres mexicanas que decidieron no ser madres en el entorno donde la maternidad es valorada. Con imágenes de Juan Velázquez, el reporte es de Álvaro Martínez, Teleyucatán te informa. Y el Centro Cultural Olímpico recibirá al músico Rafael Gutiérrez Vélez. El músico Rafael Gutiérrez Vélez interpretará un recital de piano de 2 reconocidos autores musicales. El joven prodigio fue el único de su familia en dedicarse a la música. Estudió en el Conservatorio Tchaikovsky, la cuna de grandes compositores. Luego de concluir su preparación en Europa, llegó a Mérida para ofrecer un recital único. El concierto, que durará 70 minutos, contará con las obras Sonata número 2 de Karol Szymanowski, y la sonata número 1 de Robert Schumann, una de las más complejas para los músicos. Tiene una dedicación única, tiene una dedicación bastante bonita. Se la dedica a Clara Wieck de Florestan y Eusebius. ¿Qué es Florestan y Eusebius? Son los dos caracteres principales que él utiliza para describir sus 2 polos emocionales. El polo de arrebato pasional y el polo más introspectivo, más calmado, más sensible, Florestan y Eusebius. Aquí una muestra de la calidad de la pieza musical. La siguiente obra será la sonata número 2 del músico polaco Karol Szymanowski. Es como poder esculpir una catedral. Es un sinnúmero de notas, sinnúmero de texturas polifónicas. Se le pide mucho esfuerzo físico e intelectual tanto al público como al intérprete, y estoy muy ansioso de poder dar el estreno de esta sonata, ya que aunque fue compuesta en 1912 en Polonia, el compositor no es muy conocido en México, y este será el estreno en Mérida y en toda la República. No se ha tocado, así que será el estreno aquí también en México. El joven consiguió financiamiento privado para hacer lo que más ama. Sin embargo, también fue seleccionado como beneficiario de la convocatoria Panorama Escénico, por lo que su número de conciertos se incrementó. El recital se realizará el domingo a las 6 de la tarde en el Centro Cultural Olimpo. Los boletos pueden adquirirlos en la página Facebook Rafael Gutiérrez Vélez Piano, en taquilla o al número telefónico 9993 29 15 76. Con imágenes de Fren Rodríguez, César Gómez, Teleyucatán te informa.
Y como cada año, cientos de fieles yucatecos participaron en la misa en la Basílica de Guadalupe, ahí en la Ciudad de México. Cada 12 de julio los fieles yucatecos viajan a la Basílica para venerar a la Virgen de Guadalupe y participar en la misa que se ofició a las 10 de la mañana. Algunos de los que asistieron portaron el traje tradicional. El coordinador de la Pastoral de Comunicación de la Arquidiócesis de Yucatán, presbítero Jorge Martínez Ruz, informó que todas las diócesis del país tienen un día al año asignado para visitar el Santuario de Guadalupe. En el caso del estado es el 12 de julio. ¿Recuerda el socavón que se hizo por el rumbo de la ermita? Pues le platico que para rellenarlo fue necesario un volquete de material. El hueco enseñó la entrada de una cueva. Según los vecinos, el personal del Ayuntamiento de Mérida solucionó el problema. Por las intensas lluvias registradas en los últimos días fueron lo que suavizaron el asfalto que abrió y formó el socavón en la calle 91 con 66 y 64A del centro de esta ciudad. Vamos a una pausa comercial, ya regresamos con más. Si lo piensas, en los últimos años se ha hablado más de libertades, minorías e igualdad. Los derechos humanos son más que instituciones de gobierno o discursos políticos. El que estés informado y te puedas expresar libremente, acceder a seguridad social, que elijas a quién amar y decidas sobre tu cuerpo, o poner una barrera ante abusos de autoridades. Todo eso y más son tus derechos. Ya lo dijo la Corte. Celebremos un año más de la Reforma Constitucional de Derechos Humanos. Consejo de la Judicatura Federal. El poder de la justicia. No esperes a que llegue la tormenta. Prepárate. Si te encuentras en la costa y se acerca un ciclón tropical, no te acerques al mar ni realices actividades acuáticas. Protege tus instrumentos de trabajo y a tus animales y resguarda bien cualquier sustancia peligrosa. Sigue las indicaciones de Protección Civil y si te piden evacuar, hazlo inmediatamente. Tu vida y tu seguridad son lo más importante. Comisión Nacional del Agua. Gobierno de México. Ya estamos de regreso y por supuesto con más información, y para las vacaciones un tema que hay que considerar dentro de muchos escenarios, el clima. Así se estará viendo las lluvias que se podrían registrar y también el calor que se puede registrar en el estado. En la segunda quincena del mes se espera clima soleado para el disfrute de quienes deseen ir a la playa con motivo de las vacaciones de verano. A pesar de que por las tardes se esperan ligeras precipitaciones, no afectarán los planes de los visitantes. Es muy probable que a lo largo del mes tengamos tardes con precipitaciones en esas regiones. Agosto se caracteriza por ser un mes donde empiezan a incrementar las lluvias, y esto es porque ya se van acercando pues los sistemas tropicales, las ondas tropicales, y estos son las semillas de los ciclones tropicales, como son las tormentas o los huracanes, ¿no? Entonces ya a partir de mediados de agosto y principios de septiembre incrementa dramáticamente la precipitación en el estado de Yucatán. Para el segundo fin de semana del periodo vacacional hay probabilidad de lluvias en Junucmá, Celestún, Jalachó, Maxcanú, y para Mérida, condiciones estables y cielo despejado. La probabilidad de lluvia es muy baja, y si acaso si se fuera a dar, se estaría dando en la parte norte del estado, cerca de la costa, y a la ciudad de Mérida le estamos previendo que las condiciones de tiempo sean relativamente buenas durante el sábado y domingo. Para mediados de agosto se pronosticó la formación de algún huracán, pero no hay probabilidades de que afecte a la península. Con imágenes de Luis Medina, información de Irving Hill, Teleyucatán te informa. Con las altas temperaturas que se presentan en nuestro estado, es necesario cuidar nuestra piel de los rayos solares. Para evitar daños a la piel en las vacaciones, es importante utilizar el protector solar adecuado, mantener la piel hidratada y no abusar de la exposición al sol, manifestó el dermatólogo Orlando Piña Basulto. Ni la playa es mala, ni el mar es malo, ni el sol es malo. Si no fuera por eso no tuviéramos tantas cosas que nuestro organismo necesita. El problema es el exceso. Entre 11 y 2 de la tarde, mientras menos directo estés, mejor. Si no puede evitar la exposición al sol, sobre todo en horas pico, es importante tomar en cuenta las siguientes recomendaciones. Ya es toda una industria de trajes de baño que tienen con cierta protección UV. Hay incluso salidas de baño que tienen protección UV, usar mínimo una gorra. Los que están ya, digamos, adolescentes, usar
lentes para sol que diga luz con filtro UV, pero lo importante, y lo sigo insistiendo, es disminuir el tiempo de exposición, porque tú puedes usar un factor de protección solar que para que sea bueno tiene que ser arriba de 30. Los que dicen 10 y 20 no funcionan realmente en nuestro medio. Es importante que los niños menores de 8 meses no utilicen ningún bloqueador, aunque sea orgánico. Es una piel todavía muy tierna en la cual la exposición a la luz les puede causar varios problemas. Lo mejor ni es ponerlos al sol. No es ponerlos al sol, sí puedes llevarlo a la playa, sí los puedes pasear, pero no los tengas directo al sol. La piel siempre debe mantenerse hidratada. O sea que cuando tú, si estás en el mar o estás en la piscina casi siempre se trata con cloro, y en el mar pues es un agua que tiene mucho sodio, muchas sales. Entonces ya que termines de gozar la playa, el mar o la piscina, enjuágate, y después de enjuagarte ponte tu crema. Quienes están bajo tratamiento médico deberán preguntar al doctor si no está contraindicada la exposición al sol. Los diuréticos, ¿sí? Por ejemplo, los clorotiazida, hidroclorotiazida, cualquier diurético hay que tener en cuenta que te puede potenciar la acción del sol y te da una dermatitis. Algunos antibióticos y medicamentos para diabéticos, como la metformina, pueden causar reacciones alérgicas en la piel cuando el paciente se expone al sol por periodos prolongados. Con imágenes de Juan Velázquez, Maribel Vega, Tele Yucatán te informa. Y a continuación la entrevista con mi compañera Lina Ojeda, que puso en marcha autoridades de la Sede Sol. Esta tarde está con nosotros la licenciada Ingrid del Pilar Santos Díaz, y le cuento que ella es la subsecretaria de la Juventud de la Secretaría de Desarrollo Social. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, pues saludamos a todo el auditorio. Vamos a platicar de todo el programa de actividades por el mes de la juventud. ¿Qué tanto va a haber para celebrar la juventud? Así es, mira, pues el 12 de agosto es el Día Internacional de la Juventud, y alrededor de este día tenemos muchísimas actividades para los jóvenes que, a diferencia de otros años y por instrucciones del gobernador, el licenciado Mauricio Vila Dosal, queremos llevar las actividades a los municipios del interior del estado. El 1 de agosto iniciamos con una clausura de talleres integrales. El sábado 10 vamos a tener una rodada por la paz en Valladolid, para esos que les gusta la bicicleta. El 16 de agosto tendremos una reforestación en Tecash. El 23 instalamos el Consejo Estatal de la Juventud en Izamal. El 24 tenemos la final de Exprésate Bailando acá en Mérida. El 30 un concurso de debate por la paz. Y el 31 una develación de murales en Junucmá. Pero lo más importante y el evento central al que venimos hoy a platicar y a invitar a todos los jóvenes es a que se registren para participar en el Premio Estatal de la Juventud 2019. Es para jóvenes de entre 12 y 29 años. Queremos galardonar esos talentos que están en el estado y que merecen ser vistos por toda la sociedad. ¿Quiénes pueden participar? ¿Qué se premia? ¿Qué reconocen? Para que todos los jóvenes que nos están escuchando en este momento, incluso del interior del estado, claro, yo puedo participar en esta categoría. Claro, mira, el único requisito es que seas yucateco, que tengas entre 12 y 29 años, y son 7 categorías que se van a premiar. Actividades académicas, aquellos jóvenes que en la escuela son muy destacados pueden participar. Actividades productivas, aquellos jóvenes emprendedores. Actividades artísticas de todo tipo. Labor social, protección al medio ambiente, innovación tecnológica y preservación y desarrollo cultural. También te menciono que el premio va a ser en efectivo, 25,000 pesos, y también un reconocimiento firmado por el gobernador. Excelentes noticias. ¿En dónde uno se puede inscribir? ¿Dónde pueden buscar más información por si les interesa? Claro, mira, pueden entrar a la página de la Secretaría de Desarrollo Social, que es social.yucatán.gov.mx. También en la página de Facebook, que es el mismo nombre, Secretaría de Desarrollo Social, o al teléfono 923-8610, extensión 220. ¿Fecha límite para la convocatoria? Hasta el 22 de julio. Entonces aún estamos a tiempo. Aún a tiempo. Pues una última invitación a todos los jóvenes para que se sumen a celebrar el mes de la juventud. Pues les invitamos a que por favor participen, que se informen de estos programas, que entren al Facebook para conocer todo el calendario de actividades, y pues queremos que estas actividades las disfruten. Muchísimas gracias por habernos acompañado. De nada, a ti. Y ahí quedó la invitación para que todos los jóvenes se animen a participar en el mes de la juventud y también para participar en este Premio Estatal de la Juventud 2019.
Momento de una pausa. Al regresar, Hermilo López Balán con la información en lengua maya. Hazlo por ellas. Tu llamada hace la diferencia. Denuncia la violencia. Si observas algún tipo de violencia hacia la mujer, marca el 089. Denuncia sin miedo. No tienes que dar tus datos personales. Tu llamada es anónima. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. Porque queremos que elijas a tus líderes sindicales con libertad y transparencia. Porque queremos que tu voto para elegirlos sea libre y secreto. Porque queremos juicios laborales más rápidos y transparentes. Con la reforma laboral aprobada por la Cámara de Diputados, se fortalece la democracia sindical y la transparencia. Ahora nuestro trabajo es más importante. Y el mío. Y el mío. Y el mío. Y el tuyo también. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad de Género. Ay, estoy aburrido, ¿ne? ¿Qué haremos este verano? ¡Ay, no lo sé! Si estás aburrido, vente a vivir el mejor verano con nosotros. Tunosusa presenta el bailongo de Teleyucatán y la mejor 90.1. A partir de las 12 del día, ven a mover el botashish con Los Méndez, Banda Canec y Liberarios. Del 14 de junio al 18 de agosto, las playas vibrarán con el bailongo. No te lo puedes perder. Patrocinado por Cerveza Montejo, todo con medida. Centro Universitario República de México. Para terminar bien la semana, ya se encuentra con nosotros Hermilo López Balán con toda la información en lengua maya. Teleyucatán te informa yamba locan yohelta behlati le akabilgela viernes behlai yantzok wale piskinila. Ojalá Teleyucatán Mauricio Vila Dosal takpastun ichilu upe muchtam balir tustunsan tusipto pelu moktanimul meyah ukaba gobierno abierto y el más jolentic umulay los secunda el meyahilo Francisco Javier Acuña Llamas le situya la ge weitulu Yucatán no cambinu usa secundal bash meyahil gubetik halachilo biale kreti biste weitu kahil hoy le ahora tun gelano ila kahil ho itiula kahil tusian talamil le jo tun tusipto le moktanimul meyahila tak pasan más jolentic le meyahil weil tulu Yucatán meyahil usa secundal bash gubetik halachilo aldrin birseño Conrado ya que le tie nuk besahil beila upe bistumbing unatsa halachilo unatsa kuyesik bash meyahil kubeta usa secundal meyahilo tun sanjero Jilek inilo bujel el maka yan mak hujoko bin halka nabil wakubin mancho kokin man shimal beilo belai talamil gutasi usatema makti chokokin gutasi kya winkiliti uyot el mak kabetun shanu utsaik ba nukuli utsaik ba bastu tu winkilil maketel beishan uyuke kamak ya bacha beyalik tun tutsakya Orlando Piña Basulto mak asubi makte halka nabilo mishkasu yokomak ichka nabili Bashka se lu seten shanta makbin yanite chokokino. Beishan mehem paralo mucho con hap yo bema una binusaba yo mishbal tel ukalant kuba bingyola mutoka lo mikini yash bashe ma una hubisalo te kuchilo beilo. Kabetun se hupok mak kabetun shan ukashantik bash ubete yetel kusokole yambi mako hebishle yamak yan diabetes tio let's ak kunu kuyukiko kutasik talamilti tu winkilil tu yotel kan seten shanchak yang chokokin. La base tu cajil tahmek le tie tu nasluk in lejela yantunu peluk in besahil 17 11 ti agosto tu cajil tahmek ichileuk in besahil kajo yantunu ukasa shan le leuk in besahil telo utial San Lorenzo tsoktun u hetzel yanu yesan no kuchnu kulilo te kaulik salo le globos kuyala lo yete kusoko le yanu tamako tun tu nohlumil Michoacán Veracruz yete tu cajil México kusoko le yanu u Hatsoskin telebahelo waya makmo yo hebishbinu patru bet kupele babila leche sábado a las 10 haskapkin to kuchil Palacio Municipal tahmek patru bing makitelu kaniku bet bing le globo helo Robas kin sikbalta shebishab manjabile hats yucateco vino tu kahil México tu nahilku Basílica de Guadalupe vino tunte uyilo bekole bil Guadalupe yete beshan payalchita humpel misa utiale yucateco vino telo besla uche las 10 haskapkin uchi kletieva helo Jorge Martínez Ruiz yunkin leti usakogel bile hab manhab min guhet sele un pel kincha lo bingwa mashti jegelas nohlumi lob
Ulumil Yucatán, 12 de julio, Hetzanu Binote, misa, que alati un misa yucateco, de Tucuchil, Basílica de Guadalupe. Llevas en Ticopatestilac, Abilibes, la Kipati, que Samal, más Samari, lunes, y el que va a tocar en la barro canan de Yucel tal, hoy Miquel Bache. Mi querida Elena, nos vemos el lunes. Nos vamos. Aquí nos vamos también. Con esto nos despedimos, le agradecemos que nos haya acompañado a lo largo de esta semana. Usted se queda con la información deportiva con nuestros expertos Mario Peniche y Antonio Lizama. A nombre de Carlos Rodríguez y de todo este gran equipo que conforma Teleyucatán Te Informa, le agradecemos que nos haya sintonizado y le deseamos un bonito fin de semana. Nosotros nos vemos el lunes en punto de las 8 de la noche, porque las noticias no se detienen. Que descanse. ¿Tienes problemas de alcoholismo? Una llamada puede salvar tu vida. Para mayores informes, comunicarse al teléfono 923-0165 a la oficina intergrupal de Alcohólicos Anónimos. No esperes a que llegue la tormenta. Prepárate. Si hay alerta de ciclón tropical, toma tus precauciones. Desconecta todos los aparatos eléctricos y el interruptor de energía. Si tu vivienda es frágil o el techo es de material endeble, identifica el refugio temporal más cercano a tu comunidad y trasládate allí. Sigue las recomendaciones de Protección Civil y mantente a salvo. Comisión Nacional del Agua. Gobierno de México. No, está chido. No está chido. ¿Puedo probar? No está chido. Permitir que tu hijo beba alcohol no está chido. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. Buenas noches, qué gusto que nos haga el favor de acompañarnos desde el estudio A de Teleyucatán. Bienvenidos a una emisión más de Deportes Teleyucatán Te Informa. Hoy vamos a arrancar platicando del rey de los deportes, y es que ayer el equipo de los melenudos, bueno, pues volvió a ganar al conjunto de los algodoneros de Unión en Laguna, esta vez por pizarra amplia de 14 carreras a 3, sacando la escoba y apuntándose pues esta sexta serie en forma completa. Los Leones, la verdad, bueno, pues siguen viento en popa en esta segunda vuelta de la campaña 2019 de la Liga Mexicana, son los líderes de la zona sur. Le tendremos el resumen en la información del Hobby Cat. Bueno, pues la regata, esta por edición número 22, tendrá lugar el próximo fin de semana, exactamente del viernes al domingo 19-21 de julio, y bueno, pues van a estar participando equipos que lucen como favoritos, como es la selección de Venezuela, Puerto Rico y por supuesto el anfitrión México. Tendremos la presentación que tuvo lugar el día de hoy. En el fútbol, los venados ayer hicieron su presentación oficial para con sus aficionados y posteriormente jugaron el partido amistoso ante el Deportivo Saprissa de Costa Rica. En los 90 minutos reglamentarios empataron a 2 goles, sin embargo en la ronda de los tiros penales para definir a un vencedor perdieron 2-0. Le tendremos el resumen completo. Y en más del fútbol, mañana se va a realizar el partido de vuelta de la final de la categoría Elite del Ayuntamiento. Será por la tarde en el campo de Chichi Suárez. De esto y mucho más estaremos hablando, y como siempre la oportunidad de saludar a mi compañero y amigo Antonio Lizama en los 15 minutos más deportivos de la televisión yucateca. Tony, arrancamos. Gracias, Mario, así es, muy buenas noches, gracias a usted que nos sigue allá en casa, ya listos con toda la información deportiva. Y oye, y antes de dar nuestras vías de comunicación, platicábamos en la tarde precisamente en la sección deportiva del duelo que tuvieron ahorita los Ciervos y el conjunto del Saprissa de Costa Rica, y bueno, no, si mal no estoy, tú tienes mejor memoria, tienes más historia del conjunto Ciervo, creo que es la segunda ocasión que Venados tiene un portero de color, porque, si mal no estoy, o tú sabrás más, la temporada, tuvieron aquel precisamente y de Costa Rica llamado Lester Morgan, que pues desafortunadamente falleció en su natal país, y bueno, es la segunda ocasión, ¿no?, que traen un portero de color. Me decías que este es
pues originario, oriundo de Cuba, ¿no? Es correcto, el arquero del equipo de los Ciervos, bueno, a Rosarena, que pues estará militando como segundo arquero. Él es originario de Cuba, participó en la parte complementaria en el partido amistoso ayer contra el equipo de El Saprissa. Y pensé que me ibas a decir, ¿no?, que también es la segunda vez que una selección de Costa Rica viene a jugar al Carlos Estrural. Sí, en aquella época, de hecho, recuerdo que de ahí fue seleccionado Lester Morgan, se quedó aquella primera ocasión que vino un equipo de Costa Rica y se quedó. Y bueno, ahora otro, pues creo que no hay más, ¿no? Pero bueno, en fin, rápido, vámonos entonces con nuestras vías de comunicación. 940-7600 el teléfono, redes sociales, en Facebook y en Twitter en @Deportes Teleyuc y en Facebook en Deportes Teleyuc. Vámonos, porque nos apuran, vámonos. Vámonos, señoras y señores, actividad del Rey de los Deportes, 14 carreras a 3. Los Leones vencieron anoche al equipo de los Algodoneros y con ellos sacaron la escoba. Aquí está el resumen. Walter Ibarra y Humberto Sosa mostraron su poderío con el bate y produjeron 9 carreras entre ambos para que los Leones de Yucatán vencieran por amplio margen de 14 carreras por 3 a los Algodoneros de Unión Laguna y sacar la escoba en el Estadio Revolución. Además, los melenudos batearon 4 cuadrangulares en una sola entrada, encabezados por Ibarra, que se fue de 4-3 con 5 carreras remolcadas, quedándose a un doble de batear el ciclo. Por su parte, Humberto Sosa hizo historia con el club al detonar 2 bambinazos en el mismo episodio para tener una jornada de 4 producciones. El abridor selvático José Samayoa lanzó 6 entradas donde solo permitió un par de anotaciones y ponchó a 4 rivales, obteniendo su 4º triunfo de la temporada. Lo relevaron el yucateco Carlos Pech y Tony Amezcua. Las Fieras le pasaron por encima a los Laguneros con 2 feroces ataques de 5 carreras en la tercera y 8 en la sexta entrada, para enfilarse al éxito y afianzarse como líderes solitarios de la zona sur. Los Reyes de la Selva emprenderán el viaje a Saltillo para enfrentar esta noche a los Zaraperos, anunciando al abridor melenudo Jesse Estrada contra Sergio Mitre. Bueno, y presentan en esta ocasión la 22ª edición de la Copa Hobbycat. La 22ª edición de la Copa Hobbycat 16 tendrá como variante principal la participación de 15 equipos juveniles, algo que le apuesta al futuro de la competencia, según aseguró esta mañana en conferencia de prensa Alberto Ponce Gutiérrez, organizador del evento. La variante más importante este año es la presencia de muchísimos jóvenes. Por primera ocasión yo creo que vamos a tener alrededor de 15 equipos juveniles compitiendo para la Copa. Yo creo que la evolución del deporte hace que a lo mejor ellos todavía no estén preparados como para ser candidatos hoy a llevarse la Copa, pero definitivamente el ingrediente de tener esta juventud participando para poder competir el día de mañana, para poder realmente conquistarla, es lo que más nos motiva, ¿no? Y la otra yo creo que es importante es la preparación de nuestro equipo femenil mexicano que va a estar participando en el Mundial en noviembre en las costas de Florida, ¿no? La regata en su categoría infantil tendrá lugar el miércoles 17 y jueves 18 y se espera la participación de 100 niños. La categoría estelar se competirá del viernes 19 al domingo 21 de julio y según se comentó, los equipos a vencer son los representativos de Venezuela, Puerto Rico y el anfitrión México. Lo bonito de la Copa es que te la puedes tú llevar a tu casa después de conquistarla 3 veces, un poco como pasa en el Mundial de Fútbol, ¿no? Al ganarla 3 veces ya te llevas la Copa a la casa, ¿no? Y a lo largo de 22 años hemos tenido a tres ganadores. Armando Noriega fue el primero en llevársela, luego tuvimos a Jérôme Legal de Francia que se la llevó y Milo Saba de Venezuela, ¿no? Esta es la 4ª Copa en realidad. Cada una ha sido diferente. La Copa Hobbycat 16 nació en 1997 y es considerada una de las competencias de su tipo más importantes del país. Desde el 2010 se anexó la modalidad infantil donde compiten niños y jóvenes de los 4 y hasta los 15 años de edad. El evento tendrá lugar en la Marina ubicada en el kilómetro 25 de la carretera Progreso a Telchac.
Noche de presentación del equipo de los Ciervos. Los Venados FC Yucatán se reportan listos para encarar el torneo de Copa MX y la apertura 2019 de la Liga de Ascenso. También hubo el partido amistoso ante el equipo Deportivo Saprissa. Empataron a 2 en los 90 minutos reglamentarios y en tiros penales el equipo de Costa Rica ganó 2-0. Aquí está el resumen. Ante más de 5,000 aficionados, los Venados FC Yucatán presentaron al plantel con el que afrontarán los torneos de Copa MX y el Apertura 2019 de la Liga de Ascenso, este jueves en el Estadio Carlos Iturralde y previo al partido amistoso ante el Deportivo Saprissa de Costa Rica. En lo que toca al encuentro, el equipo dirigido por Sergio Orduña dejó ir la victoria y en los 90 minutos reglamentarios empataron a 2 anotaciones, perdiendo en la ronda de tiros penales 2-0 al fallar sus jugadores 4 oportunidades. El primer gol del partido lo marcó al minuto 7 de acciones el astado Alfonso Tamay, al capitalizar un rebote en una jugada que él mismo propició. 6 minutos más tarde, el Deportivo Saprissa emparejó los cartones con un disparo potente dentro del área de Johan Venegas. Al minuto 33, Jonathan Sánchez le devolvió a los Ciervos la ventaja tras firmar el 2-1. A 20 minutos del final, un autogol de Héctor Acosta acabó con la ilusión de salir con la victoria y tras empatarse el marcador, los tiros penales para definir a un ganador fueron una realidad. Al término del partido, habló Sergio Orduña, director técnico de los Venados FC Yucatán. Bueno, me deja que el equipo cada vez se va conjuntando más, a pesar que no metí el 100% el equipo titular que yo considero. Y los que entraron lo hicieron, pero bastante bien. No sé si vayamos a tener otro por ahí, si podamos conseguir otro partido, pero vamos a intentar tener un partido más porque todavía falta 2 semanas. Bueno, siguiendo con el tema del fútbol, pero ahora en el ámbito amateur, Beduinos y la selección Madero, la final de la Liga Elite de Fútbol Municipal. El próximo sábado en punto de las 4 de la tarde se disputará la final de vuelta de la Liga de Fútbol Elite, partido que se realizará en el campo de Chichi Suárez entre los equipos Selección Madero contra Beduinos, este último con el marcador global a favor 5-4, informó Manuel Martín Cetina, presidente del circuito. Esta liga se creó con la intención de tener una calidad de equipos, no cantidad de equipos. Hoy en este torneo terminamos con 8 equipos que ya definimos, formalizamos a todos los equipos, ya todos los equipos comprometidos, cumplidos con los partidos, con la calidad de jugadores, con los jugadores menores que exige el torneo, y pues ya vamos ahora sí por la cantidad de equipos, ya tenemos la calidad y ahora solo sumar al mayor número de participantes. Por su parte, los entrenadores de ambos equipos, Gerardo Zulup y José Luis Nava, dieron su punto de vista sobre este compromiso, en el cual se definirá al monarca de la liga. Faltan prácticamente 90 minutos, efectivamente pues el rival en el partido de ida pues aprovechó nuestros errores, ¿no? Actualmente pues ya trabajamos prácticamente la concentración, prácticamente pues pues ahora sí el debut, ¿no? Prácticamente que tuvimos, es el primer año que participamos en la liga. Efectivamente es un debut de ensueño y pues la gente ahorita que está apoyándonos, ¿no? que es toda la parte del poniente para poder lograr ese ansioso título, ¿no? Nosotros tenemos que salir convencidos de que sabemos el equipo que tenemos, sabemos que venimos trabajando y que los jugadores se la crean, se la tienen que creer para poder ganar. Hoy por hoy el equipo está muy fortalecido, el equipo es un equipo muy fuerte, muy sólido y obviamente tenemos que demostrarlo en la cancha. Bienvenido a que el equipo contrario sea exigente, porque eso va a ser y va a ser realce para nosotros tener el título. A eso vamos y a eso venimos y por eso estamos para crecer. Vamos por el triunfo. Finalmente, Manuel Martín Cetina aseguró que en esta edición de la Liga Elite participaron 8 equipos, pero se espera que para la siguiente edición aumente a 16 el número de equipos participantes de Mérida y también de municipios.
Antes de irnos, les recordamos que los Leones están abriendo serie contra el equipo de los Zaraperos en Saltillo, viernes, sábado y domingo, el béisbol de la Liga Mexicana. Y le invito a que mañana nos acompañe a las 16 horas, 4 de la tarde, mañana sábado, al programa Garra Melenuda, el programa de béisbol de Tele Yucatán. Andrés Novelo Basulto y un servidor estaremos platicando de los resúmenes de todos y cada uno de los partidos que los Reyes de la Selva afrontaron esta semana. Saca la garra, saca el león que llevas dentro, saca la garra, Antonio. Saquemos la garra, ya es viernes. Vámonos. La original. Viernes ya. Nos vamos a nombre de todo el equipo. Muy buenas noches. Excelente fin de semana. Dicen que Alex Castillo